Realmente la FIFA quería un campeonato con 16 equipos y dado que no pudo convencer a más países europeos, invitó a países como Japón y Siem que rechazaron la invitación y no acudieron al Mundial, y a Egipto. ¿Qué pasó con Egipto? Es curioso la historia. Egipto aceptó ir al Mundial, que hubiera sido el primer país africano en participar, pero a la hora de ir a embarcar, pues perdieron el barco que los iba a trasladar hasta Uruguay atravesando el Atlántico y no se pudieron presentar en ese acontecimiento. Es curioso, ¿eh? Pero bueno. Eh, Cosas que también ocurrieron y que cabe destacar, pues la organización de Uruguay, la organización del Mundial, eh, se comprometió a pagar los gastos de todas las selecciones que acudieran al evento y repartir los beneficios que se obtuvieran a través del Mundial, ya, supongo que únicamente con las entradas a los estadios. Pues incluso así continuó el boicot europeo. Y para haceros una idea, eh, las cuatro selecciones europeas viajaron en el mismo barco, en un transatlántico, que duró 3 semanas. Y las otras selecciones que rechazaron ir al Mundial, continuando con este boicot, lo que hicieron fue organizar un campeonato en Europa a nivel de clubes al mismo tiempo que se organizaba el Mundial, y pidiendo a la FIFA que retrasara el Mundial para que sus selecciones pudieran acudir. Esto, evidentemente, la FIFA lo rechazó y se negó a atrasar el Mundial después de todo lo que había pasado, ¿no? Parecía como una tomadura de pelo. Bueno, también la FIFA lo que hace es la periodicidad de los mundiales, que fuese cada 4 años, intercalándolo con las Olimpiadas. O sea, los 2 años después y los 2 años anteriores de cada Olimpiada se organizaría un mundial. Pues si no lo sabéis, como curiosidad también, las Olimpiadas siempre se celebran en año bisiesto. Eh, bueno, el barco que tenía que llevar a México hasta Uruguay, más anécdotas que cuento, resulta que a lo mejor el capitán o no tenía mucha experiencia o se había tomado alguna copa de más, porque en vez de ir hacia el sur, lo que hizo fue dirigir el barco hacia el norte, hacia Estados Unidos, llegando incluso hasta Nueva York. Una vez allí, el equipo estadounidense, que también iba a participar en el Mundial, aprovechó ese error, embarcaron con la selección de México y llegaron las dos selecciones juntas 3 días antes de que empezase el Mundial, justo cuando se hacía el sorteo de grupos para empezar ya el Mundial. También anecdótico que este mundial es el único que se ha celebrado en la misma ciudad del país anfitrión. En este caso fue Montevideo. No hubo fase previa de, de clasificación, ya que al ser el primer mundial los equipos acudían por invitación. También destaco que en este mundial no hubo ningún empate, por lo tanto no se pudo producir ninguna prórroga, que por aquella época, en caso de haberse dado una prórroga, hubiera sido de 30 minutos.
seguidos, no 15 y 15 como lo conocemos ahora. Y si el empate perduraba, se tenía que celebrar al día siguiente un partido de desempate. Pero todo esto no ocurrió. Bueno, ya una vez metidos en el Mundial y hechos los sorteos de los grupos, os comento los equipos que formaban los 4 grupos que habían. En el grupo 1 estaba Argentina, Chile, Francia y México. Sí, México. En el grupo 2, Bolivia, Brasil y Yugoslavia. En el grupo 3, Perú, Rumanía y Uruguay. Y en el grupo 4, Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Como veis, estoy nombrando los grupos por números y no por letras, porque esto no se hizo hasta el Mundial del 86, que cambió la asignación de los grupos de letras, o sea, de números a letras. Como ya os he comentado antes, fueron un total de 18 partidos. Aproximadamente entre todos los partidos podemos hablar de unas 500.000 personas, espectadores, que acudieron en total, pero sobre esto no hay datos muy exactos. Incluso yo en algunos partidos he visto asistencias de que dan números completamente diferentes. O sea, de a lo mejor 5.000 espectadores a 30.000 en el mismo partido. O sea, también os comento que parece mentira, de esto no hace tanto, estamos hablando de 1930, que no hayan datos más concretos, más específicos de todo lo que ocurrió en aquel mundial. Tenemos datos y tenemos cantidad de números y de cifras que nos llegan, incluso siglos más atrás, y sin embargo, una cosa tan reciente como el mundial y tan importante, el primer mundial, casi no hay registros. Es muy complicado encontrar un registro certero, ya no digo de la asistencia del público, es que ya os comentaré al final una cosa que a mí me parece muy extraña, es que, lo comentaremos, que no se sabe si hubo partido de tercer y cuarto puesto. O sea, es un partido fantasma. Unos dicen que sí, otros dicen que no, ni siquiera la FIFA lo sabe. Pero bueno, continuaremos empezando con todo este mundial. Y bueno, acabada la fase de grupos, se clasificaban los 4 primeros, o sea, el primero de cada grupo, y evidentemente pasaban a las semifinales. El 13 de julio se inaugura el Mundial, en 1930, y empieza pues, bueno, esta maravillosa historia de equipos, de jugadores, de entrenadores, partidos, arbitrajes, goles, afición, pasión. O sea, lo digo así porque a mí me gusta mucho todo lo que se vive en los mundiales y me imagino que esto es compartido por millones y millones de personas. No hubo un único partido inaugural, sino que hubieran 2. Hubo un contratiempo en este mundial, que la organización de Uruguay quería construir un estadio nuevo llamado Centenario. Ese nombre también viene dado por la jura de la Constitución, los 100 años de la jura, y pasó que durante un tiempo hubieron unas lluvias torrenciales en Montevideo y se retrasó la construcción del estadio y no dio tiempo de poderse estrenar para el día que estaba previsto empezar el Mundial. Se buscaron 2 estadios alternativos y uno fue el Estadio Pocitos y el otro el Estadio Gran Parque Central.
En estos dos estadios fue donde se jugaron los dos partidos al unísono inaugurales. Uno fue Francia-México y el otro Estados Unidos-Bélgica. Como en este mundial solamente hubieron 18 partidos, yo creo que vale la pena que los vayamos comentando todos uno a uno y todo lo que se fue sucediendo en ellos. Hay mucha leyenda, evidentemente, como os he comentado, la información es muy borrosa, todo muy confuso y hay muchas cosas que han pasado de abuelos, padres a hijos, pero bueno, eso también es bonito, ¿no? Porque que tu abuelo o tu padre te comente que el suyo le explicó algunas cosas de las que pasaron en ese mundial, pues también es bonito, ¿no? Y tiene un punto de romanticismo que es lo que envuelve a este mundial, ¿no? También. Y bueno, nos vamos a ir ya al primer partido del que vamos a hablar, de los dos inaugurales, que es el Francia-México. Este se jugó en el Estadio Pocitos y el resultado final fue de 4-1 favorable a los galos. Aquí se da una circunstancia histórica en los mundiales y es que se marcó el primer gol. Y el primer gol lo marcó el señor Lucien Logan. Creo que lo he dicho bien. Y este señor lo tengo aquí en una foto y lo considero no un héroe, pero sí un futbolista muy histórico, muy histórico. Poco conocido, evidentemente, pero fue el primer jugador de fútbol que marcó en un mundial y yo creo ya que con eso tiene una relevancia superior, sin ninguna duda. El estadio donde se jugó este partido, el Estadio Pocitos, ya no existe. Se derribó en el 1940, pero en conmemoración de aquel primer gol en aquel estadio, allí en Montevideo, justo donde estaba el campo, ahora es una calle que se llama Coronel Alegre. Y hay un monumento que conmemora ese primer gol justo en el sitio donde estaba la portería. Es como una especie de santuario, peregrinación, como lo queréis llamar, para los grandes aficionados al fútbol, sobre todo, me imagino, la gente de Uruguay.